Un antiguo indio dijo a su nieto: «Hijo mío, dentro de cada uno de nosotros hay una batalla entre dos lobos. Uno es malvado, es la ira, el resentimiento, la inferioridad, la falta de humildad y el ego. El otro es benévolo, es la dicha, la paz, la esperanza, la humildad, la bondad, la empatía, la verdad y el perdón». El niño pensó un poco y preguntó: «Abuelo, ¿y qué lobo gana?». El anciano respondió: «El que alimentas». Nosotras somos Macarena Narro y María Silvia Chomino, y les vamos a presentar a este ilustre venezolano, el doctor Aristides Calvani, quien se pasó su vida alimentando al lobo benévolo. Se los vamos a presentar primero con una introducción explicándoles quién era Calvani, sus logros, sus objetivos, para luego llegar a dos puntos específicos que lo identificaban, que lo caracterizaban, que son su reconocida rectitud y austeridad y su entrega a sus nobles ideales, para luego llegar a una conclusión y saber su opinión, saber si ustedes están de acuerdo con nosotras, si creen que él alimentaba al lobo benévolo, qué opinión les merece este personaje. ¿Quién era Calvani? Calvani era un educador, servidor público y un distinguido político y diplomático venezolano. Era conocido como la conciencia moral de Venezuela por su gran preparación académica, sus principios éticos y por su gran amor por la democracia, la dignidad del ser humano y la igualdad. Él era un político poco común porque se destacaba por valores como la sencillez, la honradez, la imparcialidad. Y su objetivo principal era la lucha por los venezolanos. Él buscaba lograr que todos los venezolanos tuvieran igual acceso a los bienes y servicios indispensables para tener una vida digna, una buena calidad de vida. Pero él no se quedaba solo en Venezuela, él también luchaba por el continente, por eso que también era conocido como el canciller de América, porque otro de sus objetivos era la democratización de América Latina. Y en este sentido el doctor Calvani era un ejecutor admirable de la doctrina de la justicia social internacional y fue la mejor expresión de la doctrina social cristiana en Venezuela y en América Latina. Habiéndoles presentado al doctor Calvani, la siguiente pregunta de reflexión: ¿cómo creen ustedes que sería nuestra sociedad actual si nuestros políticos, los que vemos todos los días, siguieran diligentemente con sus labios y sus hechos los principios, los valores de la justicia social y de la democracia, tal como lo hizo Calvani? Ahora bien, en cuanto a su reconocida rectitud y austeridad, repasemos primero un poco el concepto de rectitud. Algo que nos pareció curioso llevando a cabo nuestra investigación es que los distintos diccionarios que consultamos, la palabra rectitud no tenía una definición específica, sino que la definían relacionándola a otros valores, como la integridad, la justicia, la imparcialidad y la honradez. Precisamente los valores que destacaban al doctor Calvani. Pero hay otro aspecto que define la palabra rectitud, que es la coherencia entre los principios y los actos. Algo que siempre hizo este reconocido venezolano. Es que Calvani, los valores principales de él como político, como diplomático, eran la defensa del sentido de la justicia y del de la libertad. Y es por eso que los defendía con firmeza y al mismo tiempo él rechazaba categóricamente toda situación de sujeción o de dominación de un país por otro. Pero hay otros valores que también definen al doctor Calvani, como son la humildad y la austeridad. Y en este sentido se considera que el doctor Calvani rompía con los moldes del político tradicional, porque vemos los políticos hoy en día, sobre todo los que tienen altos cargos, rodeados de escoltas y de protección, y el doctor Calvani no era así. Aunque él era reconocido en su época, él andaba por las calles de Caracas con sencillez, sin ningún tipo de protección, como cualquier otro venezolano, y era algo que llamaba mucho la atención en su tiempo.
Otra pregunta de reflexión. ¿Estarían ustedes dispuestos a defender a todos los venezolanos sin distinción, con la integridad, humildad e imparcialidad que se requieren dependiendo de sus respectivas ocupaciones y ambientes, tal como lo hizo el doctor Galvani? Ok. En cuanto a la entrega de sus nobles ideales, sabemos que el doctor Galvani era un diplomático muy reconocido aquí en Venezuela, todavía lo es, brillante, y él tenía muy en cuenta el amor a la democracia, a la dignidad del ser humano y a la igualdad. Y es por estos ideales que él luchaba por las oportunidades de acceso de bienes y servicios para la población, para mejorar su calidad de vida. A su vez, él también buscaba, como bien dijo mi compañera, él buscaba la unidad latinoamericana, sin que un país se impusiera a otro país. También defendía la doctrina de la justicia social internacional y el pluralismo, que es por esta razón por la que en Europa fue llamado el canciller de América. Y por último, pero no, más importante todavía, fue que fue un defensor, un ejecutor, una máxima expresión de la doctrina social cristiana en Venezuela y en Latinoamérica. Entonces aquí tenemos otra reflexión. Este personaje no es tan remembrado en nuestra historia, de Venezuela. ¿Por qué creen ustedes que sucede esto? Yo considero que muchas veces vemos a estas personas como muy por encima de lo que nosotros podemos lograr. Pero a pesar de eso, cuando vemos que una persona trata de manejarse con este tipo de integridad, con este estilo de vida, lo desechamos y lo vemos como que no quiere surgir, no sigue los estatutos que vemos como la viveza criolla. Entonces, los que estamos aquí en este auditorio no estaríamos dispuestos a ser más íntegros para buscar un bien común. Entonces, como conclusión, tenemos esta frase que dijo Pío Ambrogio Ratti: la acción política es la más excesa y eficaz forma de la caridad. Esta frase consideramos que refleja mucho quién fue este personaje ejemplar de nuestra nación, el doctor Galvani. Y sabemos que podemos ser más. Entonces, ¿creen que este personaje venezolano político es ejemplar? ¿Creen que hace falta más gente como él en la Venezuela actual? ¿Le llamarían ustedes la conciencia moral de su entorno? Podemos hacer más, podemos ser más, sin buscar la aprobación necesariamente de los demás. Podemos buscar el bien común, podemos buscar dejar un legado así como lo hizo él, defendiendo nuestros valores y nuestros principios. Muchas gracias. No sabemos si tienen alguna pregunta o alguna duda que nos puedan impartir a nosotros dos. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es el valor que más admiras de Galvani? El que más admiro es su gran amor por la democracia y su lucha constante por lograr que en Venezuela primero y luego en América Latina, que no se limitó solo a su país, sino que buscaba también el bien para los demás. Él buscaba que se viviera con más integridad, que se buscara el bien de todos sin importar si están de tu lado o no, sino que todos tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades y el mismo acceso a una vida digna. Yo tengo otra pregunta. Bueno, tienes 3 preguntas ahora. ¿Consideras que la sociedad venezolana, como es hoy en día, bueno, en la sociedad venezolana, que es posible que exista otro Aristides Galvani? Yo sí pienso que es posible. Yo pienso que ese cambio radica en cada uno de nosotros. Es una decisión personal que puede llegar incluso hasta la política, hasta el mundo de la política. Si él lo logró en su entonces,
todavía se puede lograr. Yo tengo una pregunta, puede ser para cualquiera de las dos. Me gustaría saber cómo se les ocurrió la idea de hablar de él, de dónde nació la idea, dónde habían escuchado de él para inspirarse en hacer esta exposición. Bueno, esa, permiso, te la puedo contestar yo porque ninguna de las dos conocíamos bien al personaje y queríamos a alguien que inspirara, que tuviera valores, y el personaje fue una idea más bien de mi mamá, que fue algo curioso porque mi mamá me dijo, puedes hablar del doctor Galvani, que tu abuela lo conoció, que era un hombre de valores y esto. Y se lo comenté a Ana Carid y ninguna de las dos sabíamos quién era Galvani, pero Ana Carid después me contó que cuando se lo contó a sus padres, ellos sí sabían quién era Galvani. Entonces nos pareció interesante que es un personaje que lo conoce la generación de nuestros padres, pero nuestra generación no. Y nos pareció importante destacarlo. Sí, también, bueno, por lo menos a mí me llamó mucho la atención cuando leí su biografía, porque justamente lo que hablábamos en la exposición, no es una persona, no es algo característico de la política, que una persona se rija por principios y valores y por integridad, sino que como nosotros conocemos lamentablemente en nuestra generación a un grupo de políticos que más bien se han dejado llevar mucho por la corrupción o por su propio bienestar. Y entonces considero, y sé que Silvia también lo considera así, que es importante tener un ejemplo, un ángulo para nuestra generación. Gracias.